Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente, porque la obra del Señor hace también como yo. Primera de Corintios capítulo 16, verso 10. Esta semana en Palabras de Vida Eterna, Caleb Sotelo, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, nos comparte un estudio referente a un varón que desde su niñez supo las Sagradas Escrituras, varón fiel y unánime colaborador del apóstol Pablo. Timoteo. Dios le bendiga, hermanas. Doy gracias a Dios por permitirme otra vez el estar aquí y compartir un nuevo tema, que en este caso será de Timoteo. Gracias al Señor porque, primero que nada, por este grupo de Palabras de Vida Eterna y aún también por las oportunidades que el Señor nos ha dado de conocer un poco más de no solamente su historia, de la Biblia, sino también de los hombres y de las mujeres que Él usó a lo largo de toda la humanidad para poder compartir su evangelio y cómo eran ellos, cómo eran ellas, y lo que podemos nosotros aprender de cada uno de ellos, ¿no? Hoy quiero leer en Primera de Timoteo y en Segunda de Timoteo vamos a leer los primeros versículos de cada una de las cartas. Primera de Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y si vamos a 2 de Timoteo, también los primeros versículos, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Es muy interesante, porque Timoteo es uno de los pocos hombres en recibir una carta directa, por decirlo así, porque también obviamente la carta iba dirigida también a los hombres. Era una carta que iba a ser leída en las iglesias, pero va directamente dirigida hacia Timoteo, ¿no? Este hombre o que conocemos, que siempre pensamos él como un joven muy entregado al Señor. Y es que a lo largo del Nuevo Testamento vemos a Pablo hablar sobre sus compañeros en el Evangelio, sus altos y sus bajos con estos mismos y la relación que tenía con ellos. Vemos cómo se expresa de cada uno de ellos, siendo que lo hayan dejado o aún estén con él. Pero Timoteo es de alguna manera una relación especial, ¿no? A él de alguna manera tiene un cuidado mayor por él, de un amor paternal que le hace llamar a Timoteo un verdadero y amado hijo en la fe, ¿no? Y es estos dos pasajes que leímos que nos muestran esta misma relación. Pablo de verdad tenía cuidado por Timoteo. Pablo de verdad amaba a Timoteo, y no es que no amara a las iglesias, no es que no amara a otros compañeros, pero a Timoteo lo tomó desde su juventud, ¿no? Y él fue el que lo instruyó. Y a igual que como nuestros padres influyen mucho en nuestra vida, muchas veces nuestras decisiones son en base a cómo fuimos criados y vimos durante nuestro crecimiento. Es así como también nosotros llevamos nuestras vidas. Y Pablo tomó esa misma carga, la carga de un padre para Timoteo. El joven que tal vez no tuvo una buena figura paternal, ¿no? Porque tenía un padre griego. Tomó el trabajo de enseñarle, de guardarlo y de motivar su crecimiento. Y Timoteo, como buen hijo, como amado hijo, como verdadero hijo en la fe, escuchó, aprendió e hizo. Hay muchas razones por las cuales Pablo decidió tomar a Timoteo por discípulo e hijo espiritual. Una de estas razones pues es su naturalidad con las Sagradas Escrituras, su carácter sencillo y humilde y su reputación en la iglesia, entre otras cosas. Porque ahí lo vamos a leer en Hechos. Pero
Timoteo fue un hombre que fue enseñado desde pequeño, y esto lo veremos un poco más en nuestro siguiente mensaje también. Fue un hombre que fue enseñado desde pequeño en las escrituras por su madre y abuela, y era un hombre que ya había sido salvo y parece ser que ya estaba trabajando en las iglesias cuando Pablo lo encuentra en Listra, ¿no? La segunda vez que va. Ya vamos a leer Hechos 16:1. Dice, después llegó a Derbe, aquí está hablando de Pablo. Después llegó a Derbe y Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio a los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, es muy interesante ver que la forma en la que Pablo toma a Timoteo para ser su acompañante, para ser su discípulo, ¿no? Porque él se fija en cómo otras personas lo veían. Él dice que otros hermanos hablaban bien de Timoteo, y esa fue una de las razones por las que Pablo decide tomar a Timoteo como su discípulo. Y hay muchas cosas que podemos aprender sobre Timoteo, y una de ellas es ser verdaderos hijos en la fe. Eso es en lo que me quiero centrar el día de hoy. Ahora, esto Pablo lo decía en un sentido literal, espiritual. Fue por él que Timoteo llegó a ser el ministro de Dios que fue Timoteo. Y tal vez nosotros no tengamos a un Pablo como lo tuvo Timoteo, pero sí tenemos un Cristo como lo tuvo Pablo. Sí, somos llamados a ser imitadores de Dios, como hijos amados, y para poder hacerlo, podemos ver quién y cómo era Timoteo. Ahora, mi primer punto es que Timoteo era alguien que vio. La primera enseñanza que tiene un niño está en lo que ve. Como lo vimos, Timoteo fue alguien que fue instruido desde su niñez en las Sagradas Escrituras, y fue Pablo el que terminó de moldear o de pulir su conocimiento. Pero, ¿por qué Timoteo fue lo que fue? Primero que nada, él vio. En Hechos 14, vamos a leer Hechos 14, versículo 8, dice: Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licanoica: Dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era él que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Y como lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se levantaron al gentío dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos, el cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron el pueblo para que no les ofreciesen sacrificio. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Marodeado de los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. Y como hubieran anunciado el evangelio de aquella ciudad y enseñando a muchos, pudieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Ahora, obviamente aquí Timoteo no se menciona, ¿verdad? Porque este fue el primer viaje que Pablo hizo a estas ciudades. Pero lo que pasó aquí, en este primer viaje de Pablo, que es 6 o 7 años antes de Hechos 16, fue un momento importante. Timoteo vio en Pablo a un hombre que estaba dispuesto a morir por lo que él predicaba.
Y a lo mejor él no lo vio directamente, pero sí escuchó, porque esto no fue, o sea, vemos que se hizo un revuelo en la ciudad. No fue algo que pasó a lo escondido, ¿no? Sino que de verdad se dio a la vista. Y yo pienso que esta es una de las razones por las cuales Timoteo creyó. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que Timoteo es alguien que creyó. Timoteo, al ver lo que Pablo había hecho, creyó también en lo que éste predicaba, porque Timoteo vio y vivió más adelante en su propia carne los sufrimientos que Pablo llevaba, pero ya no porque estaba imitando a Pablo, sino porque genuinamente ahora creía lo que había visto. Hasta qué extensión Pablo vio necesario llevar el Evangelio y sufrir lo que quedaba en los sufrimientos de Cristo en sí mismo. Él también vio que Cristo se bajó a este mundo por morir por él, porque lo amó y se ofreció por él. Y eso es algo que Timoteo hizo. Timoteo primero vio, escuchó, discernió la palabra, y una vez que lo hubo masticado, él creyó. Lo cual nos llevó a este tercer punto de Timoteo, que Timoteo fue alguien que hizo. Lo podemos ver en muchas partes de la Biblia que no somos llamados únicamente a escuchar. Y creo que Santiago es uno de los que mejores ponen esto en palabras, que él expresamente dice en su carta que no debemos de ser hombres ni mujeres que solamente escuchan, sino que también somos hacedores de lo que escuchamos. Y esto mismo que Timoteo ya había visto, que ya había creído, fue lo que lo llevó a hacer. Timoteo fue un hombre que como buen hijo imitó a su padre espiritual, a Pablo. A Pablo, como sabemos, si leemos un poco nuestras Biblias, vamos a darnos cuenta de que el ministerio de Pablo, el evangelismo de Pablo, no fue algo sencillo de llevar. Él estuvo en prisiones muchas veces, en muchos sufrimientos, y él vivió muchas cosas. Y Timoteo, al ser su compañero, también estuvo presente en muchas de estas ocasiones que Pablo sufrió, y él muchas veces también sufrió conjuntamente con Pablo, ¿no? Ah, pero también, sobre todo, tuvo esa misma diligencia con las iglesias que Pablo tenía. Su amor por Cristo y la enseñanza de Pablo hicieron que trabajara en la iglesia hasta sus últimos días. Am, este, Al igual que Timoteo, debemos de ser buenos hijos en la fe, para poder también llevar el mismo título de verdaderos hijos en la fe. Hemos recibido el mismo amor de Dios y el mismo evangelio, y debemos de ocuparnos en la fe. Ahora, es muy sencillo dividirlo, ¿no? En tres partes, en ver, en creer y en hacer. Pero es cierto también que la Biblia no nos muestra cosas que no sean imposibles a nosotros. Timoteo, al igual que Pablo, no eran a personas que no fueran humanos como nosotros, ¿no? Y es algo que también dice Santiago justamente, pero Santiago habla sobre Elías, de que Elías era un hombre similar a nosotros, que tenía también sus mismos sus problemas como nosotros, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos imitar de Timoteo, pero yo algo que siempre he visto en Timoteo, y aún como joven, es que debemos de ver lo que otras personas hacen. Y no estoy diciendo esto de ver para juzgar a las otras personas, sino encontrar buenos modelos a quienes seguir. Así como Timoteo tuvo a Pablo, nosotros también podemos encontrar a alguien dentro de nuestras iglesias a quien podamos seguir. Puede ser un hermano, puede ser una hermana, que tenga la fe correcta, ¿no? Y también, al igual que Timoteo, debemos de tener siempre una conciencia de qué es lo que creemos, porque no creemos en un hombre o en una mujer. O sea, tenemos que verlo, ¿no? Como Dios actúa en otras personas, porque vemos, pero debemos de tener también bien seguro qué es lo que creemos. Ah, Timoteo, yo pienso que
aunque hubiera sido instruido desde muy niño, aunque hubiera sido muy sabio desde muy niño, si él no estaba seguro en lo que él creía, yo pienso que él no hubiera avanzado mucho. Yo pienso que él no hubiera hecho grandes cosas como las que hizo. Y debemos de estar seguros en lo que creemos nosotros también. Y es que ¿en qué creemos? Creemos en ese mismo Jesucristo. Porque ese mismo Jesucristo que Pablo predicó, que Timoteo predicó, que él creyó, también es el que ahora nosotros también creemos, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo por nosotros, no? Bajó a este mundo, murió, se ofreció, nos justificó, nos dio vida juntamente con él, ¿no? Y ese mismo sentimiento que Timoteo, cuando una vez que entendió esto, fue lo que lo hizo, lo que lo movió a hacer las cosas. Y es algo que también nosotros debemos de hacer. Debemos de no solamente ver, de no solamente creer, que eso son cosas muy buenas, pero también debemos de aprender a hacer, de tomar las riendas de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. A lo mejor no fuimos instruidos desde niños, a lo mejor creímos ya muy adultos, ya muy adultas, pero el Señor sí nos ha puesto a nosotros algo que tenemos que hacer, ya sea ser buenos ministros, ya sea ser buenos hijos, ya sea ser buenas esposas, buenos esposos, ya sea ser, tener nuestras oraciones, bien. Eso es lo que nosotros debemos hacer, igual que Timoteo. Timoteo hizo, muchas cosas, pero siempre lo hizo, primero que nada, viendo el ejemplo de su padre espiritual, creyendo en Jesús y también haciendo lo que Dios había puesto en su vida. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición, y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.